Como ya sabrán, durante meses he querido hacer este video. Lo he mencionado en bastantes ocasiones y finalmente está aquí. En el mismo les hablaré acerca de uno de mis animes favoritos, One Punch Man, la odisea de Saitama por convertirse en un gran héroe que va más allá que solo una formulaica historia de guerreros por la justicia y villanos con planes complejos. Es la historia de alguien que se siente vacío, de quien busca la felicidad, de alguien que dice ser héroe solo por diversión. Para comenzar esto debemos conocer los orígenes de One Punch Man. Esta obra nació como un webcómic japonés en el año 2009, creado por un usuario con el seudónimo de One, quien además de One Punch Man también creó otro webcómic llamado Mob Psycho 100, una obra que al igual que la historia de Saitama, también se adaptó al anime en el año 2016. Después de serializar One Punch Man en su propio sitio web, el artista japonés de manga, Yusuke Murata, fue el responsable de llevarlo al manga con ilustraciones increíbles y un diseño de personajes deslumbrante, además de una narrativa elocuente y dinamismo en las viñetas. La adaptación para una serie de anime llegó en 2015 por parte del estudio Madhouse, la compañía que se encargó de otros animes como Death Note, Parasite o Monster. Un estudio que en lo personal considero que se va superando a sí mismo con el pasar de las décadas desde su fundación en los años 70, y la primera temporada de One Punch Man es la prueba de ello, y en este punto especificaré un detalle importante. En este video hablaré de la primera temporada y de sus 7 capítulos especiales emitidos originalmente entre octubre de 2015 y mayo del 2017. Quizás se pregunten el por qué, y es debido a que considero que para este análisis es necesario abarcar el contenido de la primera temporada y es bastante lo que se puede desglosar. Por ello, un análisis más extenso me haría tocar temas como el cambio de estudio de animación y de cómo esto se refleja en la serie, y creo que de ello hablaremos en un desglose de la segunda temporada. Pero por ahora me gustaría centrarme más en la narrativa de la primera, ya que en parte la considero bastante autoconclusiva, pero a lo largo de este video les explicaré el porqué. Nunca me he considerado un conocedor de animes o de mangas. De hecho, en el canal nunca les había mencionado algún anime, ni mucho menos me había propuesto a elaborar un video analizando alguno, pero ciertamente siempre me ha sorprendido la calidad de animación que muchos de estos trabajos contienen, y las técnicas utilizadas por ilustradores y animadores que en algunos casos mezclan distintos tipos de animación para optimizar la calidad del producto audiovisual. Mi primer encuentro con el anime fue siendo un niño. Siempre que llegaba de la escuela por las tardes en televisión transmitían Dragon Ball, pero siendo sincero realmente nunca me interesó, y después de un tiempo hasta me parecía repetitivo, pero las peleas me encantaban. También tengo varios recuerdos de Avatar, la leyenda de Aang, que transmitían por el canal Nickelodeon, y de muchos de los capítulos de relleno de Naruto, un anime que como espectador me enseñó que no importa cuánto relleno tenga tu serie, pocas igualan a Naruto en este aspecto. Fue hasta el año 2017 que en la preparatoria un amigo siempre me recomendaba el manga de One Piece. Me interesó bastante y al momento de buscarlo en internet no recordaba bien el nombre, ni siquiera sabía la diferencia entre manga y anime. Así que me puse como propósito encontrar el anime que contenía One en el título. Y vaya sorpresa que me llevé, encontré algo totalmente bizarro. Sabía que no era One Piece y comencé a verlo. Debo decir que el primer capítulo de One Punch Man en ese momento me pareció bastante bueno, pero por alguna razón no quise seguirlo viendo. Creí que su protagonista era un Gary Stu y que la historia no sería lo suficientemente interesante. Qué necio fui en mi juventud. Pasaron 2 años y ya estaba estudiando en la universidad, y para evitar contarles mi vida como si fuera una telenovela mexicana, solo les diré que estaba atravesando un momento difícil en mi vida. Uno en el que tuve que tomar decisiones que me cambiaron no solo como persona, sino que me ayudaron a madurar y a tomar las cosas más en serio, con lo que significaba mi futuro, el propio rumbo de mi existencia. Es de esos momentos en los que te preguntas cuál es tu propósito, cuando tienes esas crisis existenciales que hacen que te preguntes al igual que Rango, ¿quién soy? En fin, recuerdo haber ingresado a Netflix un sábado por la mañana y ver que ese anime que comencé a ver hace 2 años en internet ahora estaba disponible. Me dije a mí mismo, bueno, hay que darle una oportunidad, ¿por qué no? Y vaya que me encontré con una genuina sorpresa. Comencé a ver la serie y me sorprendió cómo podían pasar de algo tan superficial a hacer un complejo estudio de los mismos factores que nos vuelven humanos. Porque a simple vista parece una historia de un héroe que es ultrapoderoso
y debes derrotar a todos los Kaijins de Ciudad Z. Pero en el capítulo 9 estás casi llorando por el sacrificio que un ciclista sin licencia está a punto de hacer por su compromiso a la justicia que se debe al heroísmo. Un héroe al que no le importa que no lo tomen en serio por ser un clase C. Pero aquí debo comenzarles a desglosar la temporada poco a poco para no confundirlos y de paso analizar lo que hace a este anime uno de mis preferidos. Ocean Man, take me by the hand, lead me to the... La historia de la primera temporada se puede resumir fácilmente y eso es algo muy bueno. En sus primeros 3 capítulos tenemos la introducción al mundo de Saitama, la exposición. Conocemos a Genos y la fuerza que tiene contra sus enemigos. En el capítulo 4, 5 y 6 se comienza a explorar más en este mundo. Conocemos a la asociación de héroes y cómo se tratan entre ellos. Se introducen más personajes, conocemos más dilemas psicológicos y sociales y la estructura de organización de este mundo. Espera un momento, ¿ese no es el caballo de Reto-san? Es en el capítulo 7 en el que tenemos una muestra de los dilemas a los que se pueden enfrentar los héroes después de supuestamente salvar al mundo. Y personalmente para mí el capítulo 8 y 9, así como los últimos 3, son historias más amplias y situaciones más tradicionales para un relato heroico que se culminan con increíbles momentos de batallas animadas y demuestran el poder de Saitama, pero que también dejan en claro su propio estatus como personaje y el de sus enemigos, o al menos de los que soportan más que un golpe. Con esto en mente, algo que la serie establece con bastante sutileza es la presentación de conceptos y la ejemplificación de los mismos. Un ejemplo de esto, el ser un héroe, y lo que realmente significa. La primera vez que vemos a Saitama y cómo va a ejecutar la aplicación de la justicia, se hacen 2 cosas. Una, se satiriza a muchos animes e historias de héroes y al mismo tiempo, el concepto del mismo comienza a deconstruirse. Y se los explicaré brevemente. Cuando vemos un anime y el villano comienza a hacer estragos, sabemos que el héroe estará pronto allí, que llegará y comenzarán quizás con un amplio debate moral hablando de las motivaciones de cada uno antes de entrar en el calor de la batalla. Aquí eso no pasa. Cuando se le pregunta a Saitama quién es, él solo responde: soy un héroe por diversión, mientras que el villano comienza a contar su trágica historia como si fuera realmente necesario escucharla. Es aquí cuando nuestro calvo favorito le da un solo golpe al enemigo y este vuela en 1000 pedazos, lo que en lugar de provocarle el sentido de satisfacción al héroe por haber vencido al villano, solamente le causa frustración. ¿Por qué? La razón es bastante simple. Saitama es tan poderoso que nadie es rival para él, pero esto, lejos de ser algo positivo, solamente le ha provocado apatía y un cierto grado de tristeza y depresión, ya que vemos su pérdida de interés en seguir siendo un héroe en los primeros capítulos y cómo fantasea en sus sueños tener rivales que sean dignos. Y es aquí cuando la serie pasa de ser un relato cómico de alguien que se quedó calvo por tanto entrenar, a explorar uno de los aspectos humanos primordiales, la satisfacción de la autorrealización. Abraham Maslow describió la autorrealización en su teoría de las jerarquías como el impulso por convertirse en lo que uno es capaz de ser, el crecimiento y desarrollo del potencial propio. Como seres humanos nos ponemos metas, fijamos objetivos y nos esforzamos para llegar a ciertas posiciones laborales, intelectuales y sobre todo sociales. Queremos llegar a un punto de idealización y cada quien busca la autorrealización propia. Algunos creemos que al llegar ahí nos sentiremos satisfechos, estaremos en paz con nosotros mismos y finalmente seremos felices. Pero, ¿qué pasaría si llegáramos a nuestro máximo potencial, cumpliéramos todas nuestras metas y aún así nos diéramos cuenta de que no hemos alcanzado la felicidad? Eso es lo que nos plantean los creadores en el personaje de Saitama, un hombre que perdió su propósito. Comenzó su odisea para proteger a las personas, para sentir en su ser que era parte de algo más grande, que ayudaba a la comunidad y que podía servir de inspiración para las personas, ser un símbolo. No por nada, en los primeros episodios, una de las razones que afligen a Saitama es que lleva siendo un héroe desde hace 3 años y aún nadie lo conoce. Inclusive, llegan a pensar que es un pandillero de la banda de Hammerhead en un episodio. Es el héroe que nadie conoce. Y en este punto quiero explicar la imagen que tenemos de héroe, no solo como concepto, sino también como estereotipo. En términos generales de mitología y folclore, un héroe es un personaje eminente que presenta los rasgos más sobresalientes y valorados de su respectiva cultura de origen. Presenta por lo tanto las habilidades idealizadas que le permiten concretar grandes hazañas o actos heroicos, que son los que le dan fama y lo convierten en alguien admirado por el resto de la comunidad. Y hablo en líneas muy generales.
Con el tiempo la sociedad ha cambiado y también lo han hecho sus dilemas. En la vida real, un héroe no es aquel que llega en un traje a detener a un supervillano que está robando una joyería. Es más complejo que eso. Es alguien que con sus valores y su ejemplo demuestra que a pesar de las adversidades, se puede seguir siendo la mejor versión de uno mismo. Cada uno de nosotros tiene héroes personales, personas que nos han ayudado a mejorar y a definir nuestra propia personalidad. Nuestros padres, algún tutor, un maestro que nos ha inspirado o un compañero de estudios. Un héroe muchas veces va más allá de sí mismo. Un héroe termina siendo tan importante como el mensaje que les transmite a las personas. Un héroe no es grande solo por sus acciones, sino por sus decisiones. Hay dos películas que me gusta poner de ejemplo para ejemplificar la crisis de los héroes y los villanos. Pero antes de proseguir, me gustaría definir a qué me refiero cuando menciono que algún concepto se deconstruye. Una deconstrucción es definir la estructura de una idea en específico y someterla a un análisis intelectual, donde señalemos sus fallas y aciertos para de esta manera tener la capacidad de reinterpretar dicho concepto en una nueva estructura argumental. Como ejemplo, alguien puede analizar una lectura y después de someterla al análisis, encontrar nuevas formas de interpretación. Lo mismo se puede aplicar en otros ámbitos laborales como las finanzas, la cocina y obviamente en el entretenimiento. Hay ocasiones en las que se intenta deconstruir, pero esto no siempre significa que el resultado será óptimo. Es un riesgo que debe hacerse de manera orgánica, porque de lo contrario, esta deconstrucción terminará provocando una fricción con el verosímil autoimpuesto de la obra. ¿Un ejemplo de una deconstrucción desastrosa? Bueno, allí tenemos The Last Jedi de Rian Johnson, una muestra que nos enseña la importancia de la planeación, ya que no solo afectó financieramente a Disney, sino que provocó que el episodio 9 estuviera lleno de huecos argumentales, Deus Ex Machina, y diera como resultado una conclusión poco satisfactoria si hablamos de manera objetiva. En cambio, una película que deconstruye de una forma óptima el concepto de héroes contra villanos es Megamente, la historia de un antagonista que logra vencer al héroe. Al igual que Saitama, Megamente logra su objetivo preestablecido, e igualmente se siente insatisfecho después de lograr su meta más grande, solo que estamos hablando de polos totalmente opuestos, y la diferencia con el villano de la cabezota azul es que las condiciones siempre lo orillaron a hacer todo lo contrario de Metro Man. Pero aquí es cuando entra el mensaje más importante de la película, que se introduce de forma inteligente. Roxanne le dice a Megamente cuando está disfrazado de Bernard que los héroes no nacen, se hacen. De igual manera los villanos tampoco nacen siendo malvados, cruzan cierto proceso para decidir ser villanos. Pero, ¿en qué punto ya no hay regreso? Antes de responder a este interrogante y para elaborar una comparación, me gusta poner de ejemplo Spider-Man Into the Spider-Verse o Un Nuevo Universo, una película que muestra a un Peter Parker amedrentado y cansado, aparentemente derrotado por la vida e inclusive con deseos suicidas, ya que si miras la película y pones mucha atención, en bastantes ocasiones Peter B. Parker deseaba solamente morir a lo largo de la misma. Pero de esos detalles hablaremos en su propio análisis. Solamente quiero llegar a la conclusión en la que la cinta nos muestra que a pesar de lo difícil que sea la vida, siempre se puede tomar una decisión, la de rendirte o la de seguir luchando, la de quedarte en el piso o volverte a levantar, y para hacerlo, muchas veces debemos dar un salto de fe, pero esa es la clave de los héroes y los villanos. Ellos deciden actuar o no hacerlo, deciden que su pasado los defina, o ellos mismos toman las riendas de su vida. Algo que aprendí de BoJack Horseman es que muchas veces queremos culpar al pasado por nuestros errores, pero madurar es aprender que nosotros tenemos la capacidad de definir quiénes somos. Nuestro pasado no nos define, nuestras acciones en base a las decisiones que tomamos sí lo hacen, y es por ello que Peter B. Parker volvió a intentarlo. Es por ello que Megamente terminó siendo un héroe a pesar de que las personas lo consideraban un villano. Es por ello que nosotros como seres humanos luchamos día con día para salir adelante. Es por ello que Saitama es un héroe, no por su fuerza o su poder, sino por sus actos que demuestran su humanidad. Como dice Genos, él tiene el poder de un dios en su interior. Si Saitama se aburriera tanto, fácilmente podría destruir todo el mundo, convertirse en un supervillano, el más poderoso que existiera. Pero en lugar de eso, prefiere seguir ayudando no solo a las personas, sino a los otros héroes. Una de las escenas que más me causó incomodidad fue cuando Saitama destruyó el meteorito y las personas lo culparon de la destrucción, así como cuando venció al rey del mar profundo, pero prefirió quedar como un impostor ante el público porque él sabía que era más importante que la comunidad no perdiera la esperanza en los héroes. Solo pocos conocen el poder de Saitama, y aquí es cuando Genos toma bastante relevancia.
Al igual que el espectador, Genos conoce el poder de su maestro. Es gracioso porque este se idealiza con la idea de que Saitama es su sensei, un modelo a seguir, pero Saitama ve a Genos como un amigo un poco extraño, alguien que inclusive se obsesiona con él. Por ello esta escena es una de mis favoritas, además de que está gloriosamente animada. Otro de los aspectos interesantes es la simpleza del rostro de Saitama. A diferencia de la mayoría de personajes con sus facciones marcadas y características del anime, la de Saitama refleja la simpleza con la que él mira las cosas, aunque también es genuinamente entretenido ver sus expresiones a lo largo de diversas situaciones que plantea la serie. Saitama es lo más atípico que podrías encontrar en un anime, a diferencia de Genos, cuyo diseño y personalidad fácilmente lo podrían volver un protagonista sumamente interesante. Pero eso es lo interesante de esta serie, explorar que existe más que los estigmas impuestos en estos relatos, descubrir que se puede tener más, que podemos emprender una odisea de introspección comenzando desde una situación aparentemente risible, que podemos preguntarnos al igual que el protagonista, ¿qué haré cuando logre mis objetivos? Un detalle que noté cuando vi la primera temporada por primera vez es que Saitama es responsable de la creación de la Asociación de Héroes al salvar al mocoso de Gran Mentón, que es el nieto del fundador, ya que lo vemos en el primer episodio. Saitama aún no era un héroe, pero decidió salvar a ese niño. Cuando el fundador se enteró de este incidente, se le ocurrió el sistema de la Asociación de Héroes. Al parecer, la Asociación de Héroes se fundó hace como 3 años. Un Kaijin atacó al nieto de un millonario llamado Chini. El niño fue salvado por alguien que pasaba. Cuando Chini supo lo que pasó, creó este sistema y usó su fortuna para establecer la Asociación de Héroes. Para los últimos capítulos de la primera temporada, Saitama pelea contra Boros, un conquistador de mundos. Sin duda este personaje era muy fuerte, ya que soportó más de un golpe de Saitama. Y al igual que él, este explica cómo ser tan poderoso le dio un solo propósito en su existencia: encontrar un rival que fuera digno, avivar de nuevo su espíritu, regocijarse con la batalla. Y al final, aunque parezca que Saitama ganó, realmente Boros lo hizo. En sus últimos momentos supo que Saitama se contenía, pero en la batalla liberó todo su poder. Por una última vez pudo disfrutar de lo que más le daba satisfacción. Al final, Boros pudo cumplir su propósito, mientras que Saitama tuvo que aceptar que no puede haber un villano que tenga su mismo poder, porque de haberlo, este ya hubiera puesto en riesgo a la humanidad. Boros no lastimó a nuestro héroe con sus golpes, sino con sus palabras. Aunque es bastante irónico que un conquistador de mundos malvado haya tratado a Saitama con más respeto y cortesía que la mayoría de los héroes que solo lo juzgan por su apariencia o porque es de clase C y B. Además, me gusta el detalle de que antes de liberar por completo su poder, podemos escuchar el latido de Boros, lo que al igual que el sueño de Saitama, ejemplifica bien un factor humano indiscutible, la autorrealización del ser, y un genuino sentido de satisfacción, pequeños momentos de lo que algunos llamamos felicidad. Esa, en cuestión, es la maldición de One Punch Man, el ser tan poderoso. Tenemos que celebrar tu ascenso. Por el contrario, uno de mis momentos favoritos llega cuando Ciclista sin licencia arriesga su vida en contra del Rey del Mar Profundo. Esta escena ejemplifica lo que les he dicho con anterioridad. Él, a pesar de ser consciente de que no podrá vencer a su enemigo, muestra valentía al dar su vida por los demás. Esa decisión lo define como héroe. Ese valor muestra que es más humano que la mayoría de los héroes que buscan solamente la fama y el dinero. Y además de todo, es el único que agradece a Saitama. Él, al igual que Genos y la audiencia, sabe realmente quién lo salvó. Y su amistad con Saitama es de lo que más me gustó en la serie. ¿También eres clase S? No, soy clase C. Está bien, puedes reírte si quieres. ¿Por qué me reiría de eso? Es curioso ver a Saitama acompañándolo en bicicleta cuando podría correr más rápido, lo que demuestra que ambos se tratan con un cierto grado de respeto y compañerismo. Y muchos quizás desearíamos ser como Saitama, pero realmente terminamos siendo más parecidos al Ciclista sin licencia, un héroe clase C con el corazón de un clase S, solamente humanos con nada más que nuestra fuerza de voluntad para superar las adversidades, y que a pesar de las caídas, siempre podemos decidir el volver a levantarnos. Para finalizar, quiero añadir que la música y la animación son impresionantes. La primera temporada de One Punch Man es una que me gusta ver una y otra vez. Es aquella que me mostró lo maravilloso que puede ser la historia de un tipo calvo que solo es héroe por diversión, pero que en realidad es mucho más que eso.
Muchas gracias a los Patreons que me ayudaron con este video, también a los usuarios de Instagram que me dieron sus opiniones y consejos. Ya saben que si quieren enviarme mensaje o sugerir alguna serie de la que quieran algún análisis, pueden hacerlo a través de esta red social. También díganme en los comentarios una recomendación de algún anime, ya que realmente me gustaría ampliar mi conocimiento respecto a los mismos, ya que es un formato de animación que respeto demasiado por el empeño que se necesita para elaborarlo. En próximos videos les traeré un análisis más a fondo de Megamente, que desde mi punto de vista es una de las mejores películas de DreamWorks de los últimos 10 años, y también de Spider-Verse, que es una cinta que sinceramente considero como la que mejor representa el significado de Spider-Man. Yo me despido, mi nombre es Idon Ira, nos vemos en el próximo video. Nadie me dijo que sería tan fuerte. Será mejor que me retire y me reagrupe. ¡Te encontré! ¡Ay!